Hola, buenos días. Buenos días, buenos días, buenos Buenos días. días. ¿Sí me escuchan? Sí, Sí, ok, perfecto. Ok, pues ya comenzamos. ¿Qué tema estamos viendo? ¿Quién me dice? A ver, que me recuerde qué tema estamos viendo. naturaleza del conflicto será hoy. Naturaleza del conflicto. ¿Y para qué estamos viendo la naturaleza del conflicto? Ahora sí que para poder lidiar con los conflictos en la empresa, ¿no? En cualquier Ajá. ámbito. Originalmente comenzamos el primer tema, o sea, es trabajo en equipo. Entonces Correcto. comenzamos la semana pasada con comunicación. E hicimos un ejercicio de escucha activa, que en la comunicación es lo más importante, es la habilidad más importante que debes desarrollar. Escucha activa, como utilizar todas tus habilidades para percibir el mensaje completo, todo el código que te emite que el emisor, para poder tú establecer tu mensaje y poder comunicar lo que quieres, ¿no? Dentro del trabajo en equipo, precisamente si no hay una comunicación adecuada, porque no tienes habilidades o desconocimiento, es importante conocer la naturaleza del conflicto. Cuando hablamos de la naturaleza del conflicto, hay que reconocer los conflictos. ¿Qué tipo de conflicto es? Y ahí en eso, entonces, comenzamos por definir conflicto. ¿Qué es conflicto? ¿Quién me dice? ¿Qué es un conflicto? A ver, nada más uno. ¿Qué es un conflicto? Liliana, ¿cuál es tu idea? ¿Qué es un conflicto? Lo que te venga a la mente. Pues es como una molestia, es un desacuerdo, es Ok, algo, es un desacuerdo ujú, que puede creo que es terminar eso. en molestia, que ya es una parte emocional, una afectación emocional. Gabriela, gracias. Gabriela, ¿tú qué dices? Gabriela Ávila. Te vi. Una diferencia de opinión, doctor. Una diferencia de opinión, sí, puede ser, en términos subjetivos, ¿no? Buenos días, Gabriela Ávila. Pues para comentar un conflicto es un problema que requiere una solución. Ok, Hay que buscar la mejor manera de solucionarlo, ¿no? ok. La palabra conflicto, gracias, Gabriela, proviene del verbo fligere, que significa chocar. Es el choque de dos ideas, de dos pensamientos que se contraponen el uno al otro y que tienes que tomar una decisión. Un conflicto te lleva a tomar una decisión. Entonces, entender la naturaleza, dice el diccionario de psicología, dice estado emotivo doloroso, y ahí es donde viene la molestia, ¿no? Estado emotivo doloroso producido por una tensión entre deseos opuestos. Quieres dos cosas, pero a lo mejor una la quieres, la otra no la quieres, a lo mejor las dos las quieres y eso ya las pone en conflicto. A lo mejor las dos no las quieres, pero tiene que pasar una de las dos y ya te pone en conflicto. Entonces, que son los tipos de conflictos que hay, ¿no? Entonces, deseos opuestos y contradictorios. Una cosa importante aquí, buenos días a todos, es que no hay que confundirlo con problema. Un conflicto no es un problema. Yo puedo mantener un conflicto de creencias con mi hermana es cristiana, por ejemplo, y yo no conllevo con eso, con algunas ideas de esa creencia, pero es un conflicto que tengo que no necesariamente se tiene que convertir en problema. Entonces tenemos que diferenciar entre problemas y conflictos. Los problemas son conflictos que se tienen que resolver forzosamente, ¿sí? Entonces, Doctor, sí, dígame. perdón, yo quiero agregar aquí de la Ajá, sala del hospital. Hay un tema que yo voy a pedirte que manejemos, platiquemos. Que este tema del manejo de conflictos tiene que ver con, muchas veces tenemos problemas de ambigüedades, ajá. incongruencias en el día a día. Y lo que queremos es Creencias. resolver. Y Ujú. para eso yo quiero usar la palabra también confrontación. Cuando usamos la palabra confrontación, que es muy similar al conflicto,
La gente lo toma todo personal. Tendemos a tomar las cosas personal cuando no debe ser así. La confrontación y confrontación positiva es precisamente para reducir esa ambigüedad, para reducir esas incongruencias y poder llegar a puntos de acuerdo. Y es algo que normalmente, y más en nuestra organización, evitamos el conflicto y la confrontación porque hay un sentido muy fuerte de personalizar, cuando lo que queremos es pulir, reducir ambigüedades, reducir precisamente todas esas incongruencias y resolver más rápido. Pues, te lo comento porque es algo que yo quisiera que Sí. platicara mucho de ello y fomentáramos. Ok. Te digo, precisamente es lo que vamos a abordar ahorita, la naturaleza del conflicto. El conflicto puede ser de naturaleza física. Tú puedes tener una pared en medio y tratar de comunicarte con alguien y la persona te va a estar gritando que no te entiende, que no te escucha, o puede haber mucho ruido, estamos en el piso de producción de una empresa y puede haber mucho ruido y yo te quiero decir algo y el ruido no le permite a la persona hacerlo y es un conflicto de tipo físico. Pero a veces no nos damos cuenta de ello y tratamos de que la gente, es que tú no estás, es que tú estás sordo, tú no me haces caso, y lo llevamos a un conflicto de tipo interpersonal, ¿sí? Hay personas que hablan muy fuerte, que suben la voz de forma natural, porque así se formaron en su familia. Y otros los malinterpretan, me estás gritando, etcétera, etcétera. Sí, ahí hay un conflicto que tiene un origen diferente al interpersonal. Pero lo más fácil para nosotros es llevarlo a lo interpersonal. Es que no me quieres entender, es que me ves diferente, es que tú te quieres mucho, y cositas de esas, ¿no? Precisamente la naturaleza del conflicto puede ser físico, uno, puede ser biológico. Hay personas que no te entienden. Yo tengo una hija discapacitada mental con 10 años de retraso y tú puedes platicar con ella y te entiende la mitad de lo que le dices. Y hay un conflicto de tipo biológico. O sea, la gente se molesta con ella porque piensa que se los está vacilando y no, ella, su capacidad de elaborar lenguaje está limitada. Entonces, es un conflicto de tipo biológico o en las empresas. Por ejemplo, las mujeres, en su caso de su ciclo menstrual, tienen periodos en que su cuerpo sufre modificaciones, cambios hormonales y pues el comportamiento se manifiesta. Y un líder que desconoce eso, pues va a decir, ay, es que esta mujer es bien floja, ay, es que esta mujer es esto, es que esta mujer es lo otro, ¿sí? Entonces hay que conocer la naturaleza del conflicto, de dónde se origina. El cansancio, por ejemplo. Tú le encargas a una persona una tarea y la persona ya está a las 5 de la tarde, 5:30 de la tarde, cansado, y tú llegas y ¡boom! Le gritas y le pones, pues lógicamente te estás topando con un origen biológico, un conflicto de naturaleza biológica. La persona está cansada, ya no soporta, ya no quiere saber nada. Y el líder debe de entender esas cosas. Llevamos dos, de origen físico y de origen biológico, ¿sí? Ahora, entrando a la pregunta, al comentario que hacías, hay conflictos de origen intrapersonal, de naturaleza intrapersonal. Hay personas que viven peleadas consigo mismo. Hay personas que no están a gusto en el contexto donde se desarrollan, pero tienen que estar ahí. Entonces, están peleándose Hay dos personajes dentro de ti, todos los hemos visto en las películas. Un personaje es el diablito que está por un lado diciéndote, haz esto, o el angelito que te está diciendo, haz esto, o esto otro, que es el ello y el super yo. Y el yo es el que decide qué hacer después de lo que le dice el uno y el otro. Entonces, cuando el angelito es muy fuerte, ¿sí? La persona se va a detener ante cualquier regla, ante cualquier condición. La persona no va a actuar si hay algo en el ambiente que moleste, que diga, las reglas del juego son lo más importante. Entonces, es una persona que no puede innovar, que no puede romper reglas, es estructurado, lineal, ¿sí? Ese es el super yo. El ello es todo lo contrario. El ello es una persona que ve las reglas y dice, no, espérame tantito, ¿por qué lo voy a hacer así? Es una persona que normalmente en su espacio mantiene desorden,
¿sí? Hablemos de las generaciones, como tú dices, ¿no? La confrontación es precisamente mover a una persona del orden que él aprendió a tener o que su naturaleza le dicta, que es contra el orden que la otra persona le está promoviendo, le está proponiendo o le está haciendo, queriendo hacer ver. Entonces, pues hay un conflicto porque las creencias son diferentes, porque la acumulación de experiencias son distintas, los aprendizajes que tienen dependiendo de la edad son distintos, el mismo contexto es distinto. Las generaciones nuevas viven en la tecnología, ¿no? Redes sociales y demás. En mi caso, las redes sociales, pues yo las he tenido que integrar por cuestiones profesionales principalmente y personales, por relacionarme con los grupos de familiares, ¿no? Pero la tecnología no es la base para mí. Entonces, probablemente cuando platicas conmigo o trabajas conmigo, te vas a topar con que yo vivo en un contexto retro, ¿no? ¿Sí? Y pues vas a decir, oh, esta persona, ¿no? O la música que escucha, o todo ese contexto hace que tú tomes decisiones, influye en la toma de decisiones. Entonces, cuando tú me hablas de confrontar a alguien, como líder, tú debes de entender las creencias de la persona, qué necesita la persona para poder hacerle los planteamientos correctos, en el sentido correcto, ¿sí? Estamos hablando de un área médica, un área que requiere mucho seguimiento, mucho cumplimiento, mucha precisión, ¿sí? Si estás hablando de la parte profesional, pero en la parte de la atención al cliente, de las relaciones entre médico-paciente, relaciones entre médico-asistente, ahí se dan muchos conflictos porque el contexto del médico es, yo tengo que hacer esto. El contexto del asistente es, me pagan por hacer esto, pero el médico supone muchas cosas que la persona debe de saber y ahí es donde vienen los conflictos. Entonces, aquí, contestando a la pregunta que tú me dices, esa confrontación se debe de dar, pero el que genera la confrontación tiene que ser capaz de entender el contexto del otro. ¿Para qué? Para poder mover las piezas, ¿no? Tú dices, tú ves enojada a tu pareja y dices, no, pues ahorita no le voy a decir nada porque me va a aventar la cazuela. Entonces, tú buscas el momento. A veces no hay tiempo de buscar el momento, hay que decirlo. Entonces, pues hay que ser amables al decirlo, porque sabes que vas a meter a la persona en un conflicto, ¿sí? Entonces hay conflictos de origen, de naturaleza intrapersonal, donde las personas ya vienen peleados con sus creencias, por su modelo familiar, por el bullying que les dan, etcétera, etcétera. Y cuando se topa contigo, tiene esa influencia ya marcada, ¿no? Pero de ahí, cuando tú no te pones de acuerdo contigo mismo, que ese es el conflicto intrapersonal, pues lógicamente cuando te enfrentas a los demás, ¿sí? Pues te peleas con ellos o te haces sumiso y haces todo lo que ellos te dicen, inclusive si están mal, ¿sí? Las cosas que te dicen. ¿Por qué? Porque no estás bien contigo mismo. A eso es lo que se le llama inteligencia emocional, cuando tú eres capaz de decir lo que no te gusta y lo que te gusta sin necesidad de afectar la relación. Sin embargo, hay personas que lo toman a mal, como tú dices, y ese es el origen de tipo interpersonal. El conflicto de origen interpersonal sucede cuando una persona no acepta a la otra, no acepta las formas de la otra, no acepta el contexto en el que se desarrolla la otra. Entonces, ¿qué hacer ahí? Confrontar es, pues, es que ya estás tomando la decisión, es que si no puede, no tiene que estar, es que si no quiere, no tiene que estar. Y pues terminas corriéndolo o despidiéndolo. Y la verdad es que tienes pérdidas ahí, porque una persona todas las personas tienen potencial de entender, de llevar las cosas, pero depende mucho del líder, de que el líder tenga la capacidad para hacer los planteamientos correctos, en los términos correctos
y entender y conocer a las personas con las que está trabajando, principalmente si es su equipo de trabajo. El primer paso de liderazgo es conocer a las personas. ¿Qué vas a conocer de las personas? ¿Qué necesita? ¿Por qué? Porque en base a esas necesidades es como tú vas a plantearle las tuyas. Si la persona necesita dinero, pues te va a pedir trabajo. ¿Y a cambio qué le vas a pedir tú? Que haga una serie de actividades que están relacionadas ahí en el área donde tú la vas a contratar a la persona. Entonces estás intercambiando necesidades, pero tú necesitas inicialmente, en buen líder, necesitas saber qué necesita la persona. A lo mejor necesita reconocimiento, necesita una palmadita en la espalda. No te va a costar dinero, te va a costar nada más decirle, oye, qué bien, me gusta cómo me escuchas, oye, qué bueno que viniste. Y con eso tú generas el contexto para poder confrontar de una manera no sin generar problemas intrapersonales en la persona y eso pues ya va a llevar a eliminar la naturaleza interpersonal del conflicto. O sea, el planteamiento como tú lo hagas es lo que va a llevar a ese problema interpersonal o esa interpretación equivocada de lo que estás diciendo, ¿no? ¿Tenemos que ser objetivos? Sí, tenemos que ser objetivos. Desgraciadamente vivimos en una cultura muy subjetiva, donde las creencias marcan la pauta y no nos han enseñado mucho sobre ello, por eso tanto flujo sobre la inteligencia emocional, ¿no? Ah, tanta moda, tanto estudiar la inteligencia emocional, porque es una manera de confrontarte a ti mismo y llevarte a un modo objetivo de actuar, de manifestar tus emociones y de manifestar lo que tú quieres que se haga. Entonces, ese sería dentro de lo que tú me estás pidiendo, el tema de la naturaleza del conflicto, pues afecta a la parte intrapersonal, eso conlleva a la parte interpersonal, pero el trabajo del líder es precisamente manejar la confrontación de tal manera que puedas dirimir las diferencias y poder lograr que la persona haga lo que tú quieres que haga de la mejor manera posible, porque el poner a las personas a hacer cosas de una mala manera las puede llevar a errores que pueden ser muy dramáticos en el caso de la medicina, que pueden ser muy costosos en el caso de una empresa o del piso de producción, o en el caso de planeación. Entonces, ¿de qué se trata esto? Cuando tú hablas de trabajo en equipo y hablas de confrontar, pues el líder, que es el que va a confrontar, debe de conocer el contexto de la persona a la que va a confrontar. ¿Para qué? Para hacer los planteamientos correctos, con las emociones correctas. Y primero, preparar el terreno para la confrontación. Porque si no se ponen de acuerdo ahí, entonces viene la última naturaleza del conflicto, que es organizacional. Entonces resulta que yo no puedo con este empleado, resulta que se vuelve improductivo, resulta que yo estoy perdiendo dinero, resulta que yo me estoy molestando porque no hace lo que yo le digo y se convierte en un conflicto de naturaleza organizacional que se va a resolver legalmente. Te voy a despedir, te voy a demandar, ¿sí? Te voy a privar de tu libertad de hacer otras cosas, te voy a poner reglas, ¿sí? Y en el equipo, las reglas las ponemos juntos para que funcionen. Las reglas de la empresa están ahí, el contexto, la filosofía organizacional, los valores, el reglamento interior de trabajo. Yo no te voy a convencer de que lo cumplas, ya lo firmaste un contrato conmigo, pero el líder debe de estar claro sobre lo que está abarcando cuando confronta a alguien. Entonces, cuando algo se incumple, pues lógicamente hay una sanción, ¿verdad? Entonces, el líder, ¿qué tiene que hacer? Aplicar la sanción. Pues si ya firmó el trabajador, llegas tarde, perdón, pero te voy a tener que regresar porque te pasaste del tiempo de, ay, pero no, que yo necesito. Reglas son reglas. Y el líder lo que tiene que hacer es eso, objetivamente
implementar las reglas. Cuando tú haces en un equipo acuerdos en cuanto a cómo me voy a portar yo, cómo queremos portarnos todos, qué no queremos que suceda, ahí es cuando logras que las personas se casen con reglas implícitas, no explícitas, porque no están en un reglamento escrito, pero sí, por ejemplo, hay reglas en equipos de trabajo en donde dicen, nos vamos a saludar de mano cada vez que lleguemos. Órale, ¿están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Sí, órale, todos estamos de acuerdo. Estás poniendo una regla implícita que va a bajarle el nivel a los conflictos. ¿Sí? El conflicto, toda la vida hay conflictos. No esperen tener una vida sin conflictos, no. Los conflictos te hacen crecer, te ayudan a crecer. Entonces, lo que tienes ahí es un reto. Lo que tienen los líderes con la confrontación con las nuevas generaciones es un reto de entender sus contextos. ¿Cómo están esos contextos? ¿Cómo llegan al contexto en que estamos? ¿No? Y tratar de lidiar yo conmigo mismo en la naturaleza interpersonal o intrapersonal de mis conflictos. Una persona soberbia es una persona que tiene conflictos dentro de la persona y va a tener conflictos interpersonales con medio mundo, va a chocar con los demás. Una persona que es sumisa, que todo hace, que hace todo lo que le digan, igual va a vivir en conflicto interno y no va a poder establecer una relación genuina, una relación amistosa, con una persona, simple y sencillamente porque no está preparada para ello. Entonces aquí mi respuesta o mi comentario para ti es, hay que desarrollar nuestro liderazgo, habilidades que nos permitan entender esas necesidades de las personas, que tienen que ver con su nivel académico, que tienen que ver con su género, que tienen que ver con su edad, que tienen que ver con esos elementos, ¿no? No sé, quisiera que tú dijeras algo, tú que planteaste la situación, te contesté, ¿te sirvió lo que te dije? Sí. No te escucho, perdón. Ya, perdona, me estaba batallando con el mute. Ay, disculpa. Sí me ayudas bastante, pero ojo, es un tema, debe ser algo cultural. O sea, no es un tema, entiendo perfectamente el tema de liderazgo hacia nuestros colaboradores. Tenemos que tener sensibilidad en nuestro liderazgo. Pero queremos algo más allá. Queremos que entre pares, no importa el nivel, que la gente entienda, que todos entendamos con quién es, cuál es la naturaleza del problema. Independientemente tenemos un problema, hay que resolverlo. Y el hecho de ponerlo en la mesa y discutirlo, independientemente de ese problema, en qué cancha esté o en qué área esté, Sí. que despersonalicemos. El que venga una persona a discutir de un problema, no tengo por qué tomarlo a mal, negativo, independientemente de la naturaleza del problema o de la emoción de la persona. No estoy desacreditando o que no tomamos en cuenta la naturaleza del problema, la persona, el estado físico, etcétera, la educación. Yo estoy diciendo que hagamos una cultura de resolver problemas sin que por ponerlo en la mesa nos sintamos atacados, nos sintamos que es personal. Sería como que la parte complementaria a lo que tú nos estabas haciendo el favor de exponer, Francisco. Ok, Salvador, Salvador, fíjate perdón. qué interesante lo que planteas, porque yo te diría ahí tu sistema de gestión de calidad o las reglas que tú tienes explícitamente puestas son las que van a determinar el nivel de objetividad que tenga la gente para las acciones que va a tomar dentro del trabajo o al lidiar en un diálogo laboral con otra persona. Entonces, hay que hacerlas explícitas, qué se vale, qué no se vale. ¿Sabes qué? Vamos a platicar aquí y vamos a decir lo que nos molesta a todos sin necesidad de llegar a un conflicto. Si tú logras ese nivel de objetividad porque lo haces explícito con el equipo de trabajo, te aseguro que todo eso, eso lo vas a poder, pues si no remediar, disminuir. Y la cuestión cultural es algo que mencionas muy importante, ¿no?
porque no es lo mismo ahora que llegaron los haitianos aquí, con todo respeto, si tenemos algún haitiano por aquí, ¿sí? Es otra cultura, ¿sí? Cuando trabajamos con americanos, es otra cultura. Ellos tienen explicitado su lenguaje, tienen explicitado la forma en que van a trabajar de manera más definida que nosotros los latinos, ¿no? Nosotros somos más emocionales, precisamente porque nos permitimos la libertad de el albedrío emocional de cómo manejar las situaciones. Pero a lo que están llegando las empresas ahorita es a explicitar qué se vale y qué no se vale decir, cómo nos debemos de comportar, cómo debemos vivir los valores del respeto, de la claridad, de la objetividad, todo eso de manera explícita. Y eso pues les va a ayudar a dirimir, a disminuir, a suavizar las diferencias entre las Buenos diferentes días. generaciones. Sí, adelante. Buenos días. Hablando de lo que estás comentando y lo que decía Ricardo, definitivamente Ajá. necesitamos llevar a cabo la confrontación positiva. Pero Ajá. lo que estabas diciendo anteriormente, y no necesariamente, no solamente va del líder hacia abajo, sino cuando queremos confrontar algo, necesitamos ser empáticos con la situación en la que está la otra persona, en dónde está parado y qué está pasando por su mente para poder estar en la misma sintonía y comunicar correctamente. Porque una cosa es lo que yo digo, pienso que estoy comunicando correctamente. Comunicar correctamente no es nada más lo que yo digo, sino es cómo la otra persona lo escucha. Retroalimentación, sí. Lo que entiende, sí, correcto. Claro, ajá. Ok. ¿Y tu pregunta es? No es pregunta, nada más era comentario acerca de cómo tenemos que, en qué posición tenemos que ponernos cuando vamos a abordar una confrontación. En una posición en donde tú tengas claro lo que quieres de la persona para que se Y lo en una diga. posición en donde entiendas a la persona. Porque Ahí si es no, donde viene la difícilmente retroalimentación. Tú le preguntas a la persona, a ver, dime, ¿qué te dije? ¿Qué entendiste? ¿Te molestó lo que te dije? ¿Te molesta que te digan estas cosas? Tú tienes que hacer que la persona emita un mensaje, ¿sí? Para tú decir, ah, caray, ¿fui claro o no con esta persona? O sea, le dije, ¿entendió lo que quería o no lo entendió? Porque de ahí depende que se lleve un conflicto de tipo interpersonal y que le vaya a afectar en lo laboral o que le vaya a afectar en lo relacional. ¿Sí? Muchas gracias, ¿no? Qué excelente comentario, de veras. Gracias por tu aportación. Rápido Comentario otro de... comentario Sí, rápido, Salvador. dime. Valdría la pena que en equipo, todos los que participamos aquí, de alguna manera sumemos varias personas y hagamos un pentálogo, decálogo, algunas reglas de las que tú hablas que nos pueden ayudar a que cuando lleguemos a la mesa algo que es crucial, álgido, difícil, para empezar reglas de no lo tomemos personal, etcétera, ¿no? Yo creo que vale la pena y creo que podría aderezar lo que tanto Isaac como tú y un servidor hemos comentado. Exactamente, es lo que se debe de hacer. Yo te pongo mi ejemplo. Yo hablo muy fuerte. Mi tono de voz es alto y hablo fuerte y mi pareja no sabía si decirme o no en la interpretación a veces que le daba a mis palabras hasta que lo platicamos y me dijo, es que tú hablas muy fuerte y yo tuve que entender, ¿sí? Su necesidad para poder yo facilitar el proceso de la relación. Un ejemplo, en el equipo de trabajo se da eso, es que tú gritas, pero como no son reglas que están explícitas en el reglamento interior de trabajo, hay necesidad de explicitarlas con la gente, porque tú no sabes la gente qué tipo de afectos trae, qué tipo de impactos trae en su formación, con los cuales tú estás lidiando en su comportamiento. Sí, definitivamente sí. Mi recomendación es hacerlo. Juntar al equipo y definir las reglas de qué se vale, qué no se vale. Hablar, decir, formas. Y ahí tú quieres
Tú puedes empezar diciendo algo que a ti te molesta, que sea emocional, que lo puedas llevar a algo explícito para que se suelten ellos. Entonces tú diriges la conversación y van escribiendo esas reglas para que sean explícitas, ¿sí? Y se pueden poner premios, se pueden poner reconocimientos, etcétera, de tal forma que las personas sientan que se preocupan por ellos. Que tratan de establecer relaciones sanas con ellos, interpersonales. Entonces, la naturaleza del conflicto es importante en el trabajo en equipo. Entonces, el líder debe de tratar de que los conflictos no lleguen a lo interpersonal, porque eso va a afectar la productividad, va a afectar la comunicación en la organización, va a afectar el flujo del trabajo. Y que no se sienta atacada la persona, porque ahí se ponen Sí. en defensa. Ahí debes de confrontar, oye, ¿sabes qué? No te debes de sentir atacado por esto y tú debes de plantear lo que tú sabes, que a lo mejor la persona no sabe y lo puedes ayudar, pero definirlo ahí mismo y llegar a un acuerdo, que esa es la negociación. Creo que ya se nos terminó el tiempo, ya me están cortando aquí el video. Ay, sí. Ese es el tema de hoy. Para la semana que entra, ¿algún tema que quieran, que sugieran que trabajemos? La inteligencia emocional en el conflicto, no sé, en el trabajo en equipo, los tipos de... Pondría, Salvador, yo propondría reglas, que tengamos ejemplos de reglas Ok, para aprender a discutir, algo que nos enseñe a discutir y a no tomar las cosas personal. ok, Yo me iría por eso, a reserva de la mejor opinión de los demás. ok, perfecto. Reglas. Podemos hacer un ejercicio con ustedes ahí mismo, no ahorita, en la próxima sesión, en donde definamos reglas y las compartimos y se van a dar cuenta ustedes de las reglas que cada uno de ustedes tiene a manera intrapersonal, exigencias con respecto a los demás, sus requerimientos como cliente en el trabajo de equipo en la cadena cliente-proveedor. Esa definición les va a servir para entender, caray, a mí nunca se me hubiera ocurrido una regla así. Y entonces vas profundizando en eso que las personas pues, esconden. Y la esconden porque les lastima, porque les duele. Y si gustan, hacemos ese ejercicio la semana que entra y compartimos para que nos demos cuenta qué tan diferentes somos y cuáles reglas somos capaces de poner o que hiciéramos poner en nuestro equipo de trabajo. ¿Sí? Me parece buen tema y si no hay nadie que se oponga, si hay nadie que se ponga en conflicto por esa propuesta del compañero, la abordamos la próxima sesión. También hay Muchas unas gracias, sugerencias Salvador. ahí en el chat. ¿Hay un qué? Hicimos algunas sugerencias por chat para no interrumpir. Ok, perfecto. Ahorita me las va a pasar aquí Edgar, ¿sí? Y aunque es poco Muchas tiempo, gracias. pero trataré de abordar lo más que pueda. Y muchísimas gracias. Que tengan una excelente semana, un excelente día y acuérdense, no lleven a conflicto interpersonal o el conflicto interpersonal todas las demás cosas que se nos atraviesan en la vida, ¿no? Sí. Nos vemos la semana que entra. Muchísimas gracias. Gracias, muchísimas gracias. Gracias, buen día. Gracias. Muchas gracias, equipo. Que tengan una excelente semana, un excelente inicio de mes. Éxito. Igualmente, buen día. Buen día para todos.